Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Coast the Road en español, donde la familia, la fe y la vida personal se entrelazan para llevar esperanza a tu día a día. Hoy nos acompaña un invitado súper especial, el doctor otorrinolaringólogo Ken Lau, quien hoy, nos viene a hablar de su especialidad, de todos esos tips que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que llevar a cabo para tener una salud cada vez más llevadera, más agradable para afrontar nuestro día a día. Porque, ¿quién no ha tenido un mal día por tener una alergia? ¿Quién no se le ha dañado un fin de semana, un cumpleaños, porque le dio una gripe, le dio una amigdalitis que no supo cómo manejar y cayó en un tema bien profundo? Así que bienvenido, doctor Ken. Estamos muy contentos de que venga por acá porque el doctor Ken, tengo que contarles que nace en Hong Kong y desde los 6 años está en Perú y hoy, ahorita nos está visitando en Estados Unidos y nosotros aprovechamos para que él nos viniera a contar y nos viniera a ayudar a toda esta comunidad de Coast the Road en español sobre, todos estos temas que atacan sobre lo que son estos senderos tan importantes como es el tema de la audición, como es la respiración, que también es tan importante. Entonces, lo que es el cuidado vocal también es súper importante para todas las personas. Y vamos a comenzar de una vez. Usted nos va a comenzar contando qué lo llevó a elegir esta especialidad. ¿Cómo se enamoró de esta área, doctor Ken? Cuéntele a toda la comunidad. Sí, ante todo, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bendición a todos. Sobre las preguntas, me gustó porque en mi país hay bastante alergia, bastante niños, tanto niños y adultos, que tienen problemas de la respiración, problemas de la voz y sobre todo hay muchas personas que le ha afectado la audición por usar mucho los ruidos, los audífonos. Entonces, y además es una especialidad médica que me encanta tanto clínicamente como que es una especialidad que tiene para hacer cirugía. Claro, que usted puede ir más allá, que no es solamente tratar el problema pequeñito, sino Exacto. que usted, si viene alguien con una alergia, usted lo va a tratar, pero si viene con un problema profundo, usted también lo puede ayudar con Correcto. una operación. La gente ahorita, no toma en cuenta que hay muchas operaciones en esta área de la otorrinolaringología que les pueden ayudar a hacer una vida más fácil. Yo voy a aprovechar de dar mi testimonio y es que le comentaba ahorita, doctor, que yo vivía con unas alergias profundas, que yo hasta me raspaba por acá, de tanto que me pica hasta la piel, la garganta, todo. Y después que a mí me operaron, desviación de tabique, fue increíble cómo todo eso cambió. ¿Cuánto le cambia la vida a una persona cuando comienza a tomar conciencia de qué le hace daño en esta área, en su respiración, en su audición, y comienza a poner manos a la obra? Muchísimo, porque eso le mejora la calidad de vida. Usted mencionó sus casos. Por ejemplo, cuando una persona respira constante por la boca, le va a provocar mucho enfermedad de la boca, sobre todo la faringitis, amigdalitis, y produce alergia, picazón. Y aparte de eso, a veces cuando hay alergia produce mucosidad nasal y le tapa la nariz. Entonces, cuando hay un problema de desviación de tabique, como fue su caso, entonces al tener mucha mucosidad le tapa la nariz y respira por la boca. Al respirar por la boca, entran los gérmenes por la boca directamente a la garganta y produce dolor, picazón, molestia. Entonces, al operar la nariz, ya su respiración es distinta. ¿Por qué? Porque respira más por la nariz que por la boca. Entonces, cuando usted cierra la boca y respira por la nariz, y eso es normal, se va a sentir un alivio tremendo. Y aparte, al cerrar la boca para respirar por la nariz, ya no entra tanto germen a la boca y evitar el picazón, la molestia, el dolor. Así es. Impresionante, doctor, como algo tan sencillo como respirar. Imagínese, a veces ni siquiera estamos respirando bien y no lo sabemos. Exactamente. Imagínese, personas y niños que sufren de amigdalitis constante, que simplemente es
no saben respirar o no tienen las capacidades porque tienen algún problema ya interno que quizás tengan que llevar a operación, ¿no? Correcto. Lo que pasa en niños, ya que estamos hablando de niños, no solamente por una amigdalitis, la mayoría de niños tienen una estructura desde el nacimiento hasta los 12, 13 años, hay una estructura que hay detrás de la nariz, que es adenoides. La adenoides es una estructura que hay en la nariz, es como la mira, pero detrás de la nariz, a veces por la alergia se crece. Al crecer eso se obstruye la parte posterior de la nariz. Así obstruido la parte posterior, entonces es como una desviación de tabique y no respira bien por la nariz y respira por la boca. Entonces, hay tratamiento y hay que sacar, hay que ver al médico y a ver si tiene problemas respiratorios por la adenoide en los niños, sobre todo en los niños a partir desde el nacimiento hasta los 12, 13 años, porque después de 12, 13 años, la adenoide, la naturaleza solito se emulsiona ese adenoide y no pasa nada. Pero durante la etapa de infancia lo puede obstruir la respiración, puede producir una respiración bucal. Y en alguna persona, hay personas que se llaman fasias adenoideas. ¿Qué significa eso? Que la mandíbula, cuando el niño en crecimiento, protruye la mandíbula superior. Okay. Y como la adenoide está ahí, hay una protrusión de los dientes. Entonces, claro, ese es el problema. Entonces, hay que chequearlo permanentemente cuando hay una ronquera el niño ronca por la noche o respira por la noche, hay que ir al médico otorrino para ver cómo está eso. Bueno, mire, doctor, de verdad que qué regalo nos acaba de dar con esto que nos acaba de decir. O sea que nosotros, si estamos viendo problemas de respiración en nuestros niños, nosotros tenemos que ir al médico porque quizás a los 12 años ya esto se acomode, pero vamos a tener 12 años con un niño sufriendo muy bien, de usted me comprendió, de alergias y de cosas que son negativas para su día a día y imagínense para los padres. Exacto. Miren, exacto. padres que cargan con los niños forever engripados todo el tiempo con la gripe o con las alergias y eso es fuerte para un padre, ¿no? Yo por lo menos fui así. Yo sufrí de gripes toda mi vida y yo a veces veía a mis niños con gripe y yo creía que era algo normal. Pero después yo fui tomando conciencia y me di cuenta que no, que hay algo que les hacía daño. Por ejemplo, doctor, ¿qué opina usted de un niño bañándose en una piscina a las 9 de la noche? ¿Qué opina usted de eso a esta gente que nos está escuchando y a veces se deja llevar cuando está por ahí disfrutando y compartiendo? Sí, lo que pasa es que depende. Si cuando está en el agua y hay personas que son muy sensibles, muy alérgicas, otros no. Dependiendo, si ya con el agua, sale el agua y comienza a obturarse, o comienza a toser, o comienza a cerrar el pecho, entonces hay que tener cuidado, hay que tener tiempo en el frío, entonces no se hace eso, tiene que ser en época de calor. Ok. Bueno, la verdad es que siempre me toca temas bien interesantes porque yo también se lo decía a mi mamá, yo le digo, no es hasta qué hora se bañan, sino qué sucede después que se salen de la piscina. Exactamente. ¿Verdad? Si nosotros agarramos al niño, lo sacamos de la piscina, inmediatamente lo abrigamos, ya no hay un cambio como... Bruscamente de clima. Bruscamente de clima. Igual nos pasa a nosotros los adultos. Imagínense lo que yo me di cuenta, doctor, que lavarme el cabello de noche era casi que una gripe segura al otro día. Claro, lo que pasa es que la humedad, muchas personas duermen con los cabellos mojados, hacen mojados, entonces penetra en el cuerpo, causa sensibilidad y produce estornudos, tosecitas, molestias, a veces dolor de cabeza por dormir con los cabellos mojados. Bueno, imagínense, y otra parte que los oyentes tienen que tener claro sobre esto que acabamos de conversar y que antes de llegar acá también conversamos un ratico, es el tema de la sensibilidad. Debemos entender que no todos somos iguales, que nuestro cuerpo no es igual ninguno al otro y por tanto no tiene las mismas resistencias a una cosa que la otra. Como por ejemplo, hablamos del frío, hablamos del polen y ahí pues se nos dio una conversación bien interesante sobre un tema que no quiero que se nos vaya escapando
porque es el tema de las alergias y es el tema de los perfumes, doctor. Esto es algo tan común en todas las personas que vienen acá a la iglesia, con las que nosotros trabajamos, con las que nos conseguimos en todos lados. Incluso, como conversábamos y nos reíamos, nuestros esposos, doctor, a veces son nuestros primeros saboteadores con este tema del perfume y las alergias. Cuénteme eso del perfume, ¿por qué a algunas personas sí, a otras no les da alergia? ¿Cómo es que algunas personas pueden estar oliendo el perfume todo el día y no les pasa nada? ¿El cuerpo se acostumbra? No es que el cuerpo se acostumbra, es una sensibilidad que tiene cada persona, de cada persona desde el nacimiento ya. Entonces, yo le puse un ejemplo antes de esta entrevista, es como el dolor. Hay una persona que resiste más al dolor y otra menos al dolor. Usted pone la misma ampolla en una persona y está tranquila. A otra persona que es muy sensible, o sea, muy, muy alérgica sobre eso, entonces lo pone la ampolla y se grita hasta el techo. Claro, claro. O sea que entonces... Cada persona es distinto, entonces cada uno tiene su sensibilidad. Hay uno que son súper sensibles. Entonces, hablamos del perfume. Hay gente que huele el perfume y no le pasa nada. Entonces, ¿y por qué? Porque es más resistente a unos perfumes, tienen menos sensibilidad al perfume y cuando tienen menos no les pasa nada. Pero hay personas que son muy sensibles y al oler un poquito del perfume, porque son sustancias químicas, son productos químicos. Claro. Entonces, a sentir eso, comienza a estornudar, comienza a molestar, comienza a fastidiar la garganta, picazón, molestia y a veces llega a tener dolor. Ok, o sea que el perfume no es bueno ni malo, Exacto. Sino que es es algo que puede despertar una alergia de acuerdo a la sensibilidad. Correcto. De cada persona. Perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos los que somos sensibles a los olores y no podemos escaparnos de una persona que nos pase por el lado o que conviva con nosotros y que sí le encanta el perfume? Dios mío, ¿cómo lidiamos con esto, doctor? Cuéntenos. Lo principal para una alergia, como le digo, es evitar eso, pero tampoco no vamos a decir que la otra persona no lo usa. Lo que tiene que hacer es utilizar un perfume que no le causa alergia a su familiar, a la persona que está cerca. Entonces, hay que decir eso. Ahora, si es una persona extraña cerca de usted, entonces lo único que tiene que hacer es cortésmente alejarse un poquito, no está muy cerca. Entonces, esa es la forma de ayudar, tanto para que la persona que usa perfume lo disfruta y la otra persona también lo disfruta, que es alrededor. Entonces, no tenemos que causar incomodidad en la otra persona. Y si es su esposo, hay que decir a su esposa que compre perfume que no le causa alergia. Porque sí hay uno, porque es como usted dice, es como un químico. Puede ser que le dé alergia y puede ser que no. Otro tipo de sustancia química, así es. Claro, y es que estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, porque yo recuerdo claramente una marca de perfume en especial y lamentablemente era la más económica, que cuando a mí todo el mundo me la recomendaba, y yo, por supuesto, es la más económica, vamos a probarla, yo también la quiero probar. Mire, menos mal que me compré el frasquito más pequeño. No hubo manera de que yo, o sea, lo ponía a prueba, doctor, y era impresionante. Era colocarme el perfume y era comenzar a estornudar. Entonces, es un llamado a las personas que de repente no se han dado cuenta, creen que es normal ese esa estornudadera todo el día. No es normal eso, al contrario, es algo normal. Una persona que hay que vivir bien. Ok, o sea, es normal que presentemos ciertas alergias. Lo que no es normal es que no... Exageradamente también. Exacto, es que si nosotros estamos viendo que es muy seguido, nosotros tenemos que tener como que atentos a qué es lo que nos puede estar causando la alergia, porque eso estábamos hablando y casi que era un tema muy importante que tocó, y es irnos siempre a la causa, doctor. Correcto. ¿Qué son esas causas para que la gente despierte aquí? ¿Qué es eso que nos puede estar haciendo daño, que nos puede estar causando alergia, que nosotros no nos estamos dando cuenta? Bueno, la causa justamente de la sensibilidad a cierto producto, a cierto ambiente que está. Lo que pasa es que es un poco difícil tratarla en cierta manera. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay alergias que están en el medio ambiente, como son el frío, el perfume, la sustancia química alrededor de nosotros, y sobre todo en los Estados Unidos usan mucho el aire acondicionado.
El aire acondicionado a veces provoca estornudo, el frío produce estornudo y en personas asmáticas le cierra el pecho y produce sensación de tos, le falta el aire, todo eso. Entonces, hay que cuidarse de ese aspecto y evaluación cada cierto tiempo por el médico correspondiente. Ok, pero ¿cómo nos cuidamos nosotros cuando de repente nos tocó trabajar en un ambiente que es totalmente frío? ¿Cómo nos cuidamos? Muy bien, muy buena pregunta. ¿Cómo lo cuidamos? En primer lugar, si hay posibilidad evitarlo, es mejor evitar. Hay un ambiente donde no hay mucho aire acondicionado, pero yo sé que en trabajo, por el mismo, ¿cómo se llama? El ambiente de trabajo, necesariamente, por ejemplo, usar aire acondicionado. ¿Qué hacemos? En primer lugar, abrigarse bien. Perfecto. Abrigarse bien, tomar agua tibia o caliente para protegerse. Wow. Y si está cerca mucho del ducto donde hay aire acondicionado, no está cerca. Y si ya es muy necesario por el mismo trabajo, usar mascarilla. Protegerse el aire frío directamente hacia la nariz y hacia la boca. Claro, y según lo que conversábamos ahorita y unos minutos antes de comenzar el episodio, es tener de repente una respiración consciente, darnos cuenta cuando estamos respirando siempre por la boca, porque eso definitivamente nos hace daño. Exacto. Y vamos a aprovechar este tema, ¿verdad? De la respiración, de cuando no es nasal, sino que es por la boca, para pasar a otro tema bien importante con el tema de la otorrinolaringología, que es la voz, doctor. Correcto. Un instrumento tan maravilloso que Dios nos regala y que a veces se ve perjudicado porque no tenemos los cuidados correctos con el tema de la voz. ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo para esas personas que enseñan, que predican, que cantan en la iglesia, cómo esas personas se pueden cuidar la voz? Bueno, la voz es muy importante para la salud de la persona. Sobre todo tiene relacionado con la voz por la nariz. Muchas veces hay personas que respiran por la boca y no por la nariz. Por eso hay una voz que engangosa, una voz que se tapa y tiene que de respirar una voz que entra aire por la nariz y afecta las cuerdas vocales. Al afectar las cuerdas puede producir ronquera de la voz, te cambia la voz y produce ronquera de la voz. Entonces, ¿cómo nos cuidamos? Es muy importante aprender a modular la voz. Como por ejemplo en cantante hay que tener un tratamiento para pronunciar la voz sin gritar. Uh-huh. sin forzar las cuerdas vocales. Okay. Entonces, por eso hay impostación de la voz, hay terapia de la voz, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ok, doctor. Bueno, sí, es que la voz es un instrumento importantísimo y hay personas que trabajan con la voz y terminan en una ronquera eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hay pronunciar la voz constantemente, frecuentemente, muchas horas de trabajo, tanto como los cantantes, como los profesionales, el telefonista o como los profesores de escuelas. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque choca fuertemente las cuerdas vocales. Al chocar fuerte las cuerdas vocales puede producir inflamación de las cuerdas vocales. Al producir una inflamación, produce ronquera de la voz. Eso puede ser temporal o permanente. Cuando hay inflamación de la cuerda vocal, con tratamiento médico, con pastillas como antiinflamatorios, antibióticos, se baja eso. Pero si la ronquera persiste, ¿por qué? Porque puede aparecer un tumorcito como callosidad en las cuerdas vocales. Okay. Eso se llama nódulo o pólipo de las cuerdas vocales. Entonces, al producir eso, no permite que cierre completamente las cuerdas vocales y se escapa aire de las cuerdas vocales y producen una voz, distorsión de la voz, puede ser una disfonía. Entonces, eso, cuando hay nódulo o pólipo de la cuerda vocal, muy probablemente hay que operarlo. Uh-huh. Ok, era aquí en este tema, y disculpe si estoy mezclando una cosa con la otra, pero es que me acabo de acordar y no quiero que se me escape. Correcto. Cuando usted hablaba de los niños que roncan de noche. No. Ese sí ya era el tema de la respiración. Claro, ese es el tipo de respiración, de ronca, porque produce un sonido cuando respira por la boca. El ronco de la voz es cuando tiene una voz distinta a la que siempre ha tenido. Claro, uh-huh. Claro, sí. Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces, cuando esto se alarga, tenemos que tener cuidado porque incluso pudiera convertirse en un cáncer en la garganta.
El cáncer de garganta es otro tipo de tumorcito. El callosidad que yo te digo es un tumor benigno, que no produce daños, pero sí distorsiona la voz. Entonces, el cáncer es un problema ya maligno, que produce enfermedad maligna de las cuerdas vocales. Incluso puede destruir tanto la cuerda vocal o alrededor de y puede producir metástasis. Entonces, eso es una cosa distinta al tumor benigno, que es nódulo o pólipo de las cuerdas vocales. Así que ya saben los que nos están escuchando que tienen que estar súper alerta. Una ronquera, dejarla pasar por mucho tiempo puede ser contraproducente. Hay otro tema que tampoco se nos puede escapar, doctor, y es que yo quiero que usted llame a la conciencia sobre un tema que conversábamos, y es el uso excesivo de audífonos o de ruidos sin tomar conciencia. ¿Cuánto daño nos hace eso, doctor? Bueno, cuando sobre todo los jóvenes, al utilizar los audífonos mucho tiempo y a volumen muy alto, en esos momentos de repente no le pasa nada, porque es así. Pero a la larga puede producir sordera, hipoacusia en términos médicos, en términos sencillos, sordera. Poco a poco va bajando la escucha de la persona. ¿Y cómo sabemos cuál es el nivel de volumen? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque yo recuerdo que a mí un día el mismo teléfono me avisó, has usado mucho audífono por el día. Y yo, Dios mío, ¿cuánto tiempo será entonces? Bueno, felizmente la tecnología ahorita ha avanzado bastante y nos avisa, ¿no? Sí. Claro, exactamente. Es por el tiempo, por tanto, por el volumen muy alto, cuando hay personas que, sobre todo los jóvenes, utilizan los volumen muy alto, como asistir a un concierto. Y por el tiempo, cuando menos tiempo utiliza, es mejor. Pero cuando es más larga, máximo debe por lo menos 2 horitas y descansar el oído. ¿Por qué? Porque a la larga ese sonido afecta la sensibilidad del nervio auditivo. Por eso nosotros hacemos este podcast cortico, para que usted no esté abusando del uso de los audífonos, porque nosotros cuidamos a toda nuestra iglesia. Correcto. Miren, hay otro tema, ¿verdad? Que tampoco quiero que se me escape, porque es que son tantas cosas de las que hablamos. Y bueno, esto es una consulta que ustedes tienen que agradecérsela al doctor Ken, al pastor, que tuvo esta idea de invitarlo, porque esto está fabuloso. No, yo encantado. Imagínense nosotros que estamos aprendiendo acá con usted sobre estas cosas que estamos haciendo que nos hacen daño, y como nosotros tenemos que cuidar este regalo que Dios nos dio, que es el cuerpo. Así es. Usted nos está dando muchísimos tips. Y bueno, acá ya como para ir cerrando, a mí me gustaría que usted me dijera, doctor, ¿cuáles son esos pequeños síntomas que pueden ser señales que no debemos ignorar en esta área? ¿Qué cosas podemos sentir nosotros en nuestro cuerpo que pueden ser señales de alerta? Vamos a ir al doctor. No se queden solamente con el capítulo del podcast. Correcto, muchas gracias. Mire, ¿cuál es el síntoma que nos puede preocupar, que decimos, lo dejó pasar y podemos hacer daño, ¿no? Por ejemplo, hay los 3 áreas que a mí me corresponden: la nariz, garganta y los oídos. Primer lugar, en cuanto a la nariz. En cuanto a la nariz, cuando hay síntomas repetitivos de estornudo, mucosidad, que con el tratamiento médico, con la pastilla o con lo cuidado no cede, entonces hay que ir al médico fundamentalmente para descartar que no llegue a ser una sinusitis. Porque una mucosidad, cuando aparece en la nariz, es una rinitis. Pero cuando lo descuidamos y la mucosidad llega al costado de la nariz, con los senos paranasales, se llama eso. Entonces, seno maxilar, acá, acostado de la nariz, arriba de la nariz, la seno frontal. Y atrás de la nariz hay seno hemoidal y seno esfenoidal. Son espacios que hay en la parte respiratoria. Entonces, si el moco se extiende a ese lado, puede producir una sinusitis. A producir una sinusitis, te puede tener dolor de cabeza permanente y puede producir dolor facial, dolor de la cara. Claro. Entonces, eso hay que cuidarse. Apenas si tienen una mucosidad a repetición, tienen que acudir al médico. Y la otra cosa que nos toca hablar del oído también, la audición. Es muy importante cuidar la audición, porque desde niño hasta adolescente tenemos que cuidar, proteger, porque cuando pasen los 50, 60 años, ya si utilizan mucho los ruidos, exposición a los ruidos fuertes,
puede causar sordera o hipoacusia en términos médicos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenga 50, 60, puede aparecer zumbido de oído. Ajá, Son sonidos que sí. aparecen sin que uno sepa, ¡ting! Así, cierto Ajá. tiempo. Y cuando pasa el tiempo, lo deja pasar, puede ser un ¡ting! Permanente. ¿Qué significa? Cuando sucede eso, significa ya está perdiendo la audición. Ok, ok. Entonces uno tiene que dar cuenta y tiene que ir al médico para tratarlo, para cuidarse y evitar ruido. Yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes que trabajan en lugares con muchos sonidos, por ejemplo, en la mina. Y también hay personas, por ejemplo, los curadores de radio, que utilizan audífonos todo el tiempo. Claro. Entonces, cuando pasa 40, 50 años, aparece un sonido solito, ahí sí, sin que haya sonido alrededor de ¡ting! Entonces, al tin, entonces, mucha gente, un ratito, no pasa nada, porque cuando al inicio aparece, es momentáneo, solito desaparece, pero lo deja pasar, entonces el tin puede volverse permanente, incluso llega a ser que una persona no puede dormir por el sonido que tiene. Wow. Entonces, recién se acude el médico, y al acudir el médico le hace una prueba, se llama prueba de audiometría, y tiene problemas de sordera. Así es. Hay que tener cuidado sobre eso. Wow, y sí me dejó impresionada con ese tema para ustedes oyentes, así como yo. Pila con ese pitico, ¿no? Tenemos que estar súper alerta. Ya el doctor se los dijo aquí, no estemos abusando de los ruidos. Y esto tampoco se me puede escapar. Y es el tema, hay un tema del equilibrio, como de mareos y cosas que a veces la gente va sintiendo con estos temas de... ¿A qué se debe esto? Correcto. Mira, un mareo puede ser de muchas causas. Un mareo puede ser causas generales, por ejemplo, una infección urinaria te puede dar mareo, un problema de ¿cómo se llama? Problema estomacal te puede dar mareo, un problema neurológico te puede dar mareo. Pero en cuanto a mi especialidad como otorrinolaringología, una de las causas es la afectación del equilibrio del oído. El oído interno tiene dos funciones. Uno, como todos conocemos, es la audición. Y otro es el equilibrio. ¿Qué puede afectar el equilibrio del oído? Eso sí, muchas veces por estrés. El estrés produce en un estado que en el oído tiene un líquido, se llama perilinfa, se llama eso. En los linfas, cuando aumenta la presión de eso, puede afectar el equilibrio. Comienza a dar mareo. Y otra causa puede ser una otitis. Una otitis puede producir dolor, y en algunas personas produce desequilibrio, porque afecta la parte interna del oído, la parte del equilibrio. Entonces, son las causas. Si es leve, puede ser mareo. Si es mareo y náusea. Y si es muy severo, puede ser mareo, náusea y vómito. ¡Guau! Impresionante esto con lo que estamos cerrando, porque de verdad a veces uno no se imagina que es por el oído, que uno de repente siente un mareo. Imagínese, me dice que hasta ganas de vomitar. Correcto, cuando es muy severo eso, cuando afecta el equilibrio del oído muy severamente. Ok, bueno, de verdad que este capítulo estuvo impresionante y esta preguntita tiene que ir aquí porque... Y así, sin querer queriendo, como se dice. Sin querer como queriendo. dijo el pastor la otra vez. Está pero mega fabuloso. Ahora yo le voy a preguntar algo, doctor. ¿Nos limpiamos o no nos limpiamos los oídos? Bueno, hay que saber en qué momento o con qué se usa para limpiar. Generalmente muchas personas, sobre todo en mi país, en Perú, mucha gente utiliza el hisopo. Ajá. El hisopo está prohibido porque causa daño. Está prohibido. ¿Por qué? Porque mucha gente utiliza trata de limpiar el conducto del oído, cree que se está limpiando el oído y no es así. Lo puede causar daño. ¿Por qué? Por ejemplo, con el cerumen muchas veces hay una grasa que produce los oídos que se llama cerumen. Mucha gente utiliza el hisopo para sacarlo, pero eso no saca. Eso le empuja hacia adentro y lo tapa más. Claro. Otro que puede afectar el hisopo del oído es causar herida. ¿Por qué? Porque la gente lo empuja y sale el conducto. Y como es alrededor son piel, sin que uno se da cuenta, causa herida.
le causé herida, en esos momentos no pasa nada, pero cuando pasan los días, atraviesa herida entre los gérmenes y comienza allí el médico con un dolor intenso en el oído. ¡Wow! Ahora sí, señores. La única forma de hacerlo es limpiar afuera con una toallita, la orejita, nada. El huequita que se penetra adentro, que se mete con un núcleo auditivo externo, ni lo toque. Ni lo toque. Dios. ¿Por qué? Porque ahí se hace una autolimpieza. El serum justamente sirve para proteger el oído contra bacterias, contra el virus. Y los pelos que hay en el conducto también lo protege. No es necesario tocar esa parte. Wow. Ahora sí que cerramos con broche de oro esto. Y yo quedé mal porque imagínense, yo soy fanática de limpiarme los oídos. Oh, Dios, mire. Sin desperdicio, definitivamente este capítulo entero. Estoy súper agradecida. Estamos, porque estoy segura que cada oyente de nuestro podcast se va a ir bien nutrido de estos 20, 25 minutos que duró este episodio. Y bueno, esperamos que definitivamente ustedes pasen a cuidarse mejor y a tomar todos estos consejos, porque definitivamente que el doctor Ken nos dio una cátedra. Miren, nosotros acá creemos que cuidar nuestra salud es también un acto de fe. Por eso, aquí el pastor, bueno, va a hacer una pequeña intervención, porque es que, pastor, usted sabe que, venga por acá, que, ay, que no se nos puede escapar. No, siéntese aquí, la gente pastor. no puede ver lo que estamos haciendo aquí. No puede, pero sí, siéntese bueno. por acá, porque ya se lo repito, para nosotros en este podcast, cuidar nuestra salud es también un acto de fe. Por eso trajimos acá al doctor Ken, pero también queremos que usted nos dé su punto de vista sobre la parte espiritual para cerrar definitivamente este episodio con aplausos, porque ha sido maravilloso. Gracias, Verónica, y sobre todo gracias al doctor Ken por, en sus vacaciones, dedicarnos estos 20, 25 minutos, muy agradecidos. No hay de agradecer, es una satisfacción para mí estar acá. Gracias. Fíjate, Verónica, dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un precio tan alto. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y bueno, brevemente, solamente tomando en consideración lo que el doctor Ken aquí compartió, nuestros sentidos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así como nosotros cuidamos mucho cuando venimos a la iglesia, este lugar de que a lo mejor los niños no pisen alguna pared o no dañen algunos sofás, o de que esté limpio cuando vamos a un salón. Así como cuidamos este templo físico, así como también nosotros cuidamos de cuando venimos a este lugar de adorar, de poder tener un encuentro con Dios, es importante que también cuidemos de nuestro cuerpo. En teología a eso se le llama la mayordomía del cuerpo. Es decir, mayordomía es la administración y el cuidado responsable de los recursos que Dios nos da. La salud, el cuerpo, los sentidos es un recurso que Dios nos da, y lo que queremos es prolongarlo, es que podamos escuchar por muchos años más, es que podamos hablar por muchos años más, y para eso, bueno, es importante también tomar en consideración los consejos de los expertos, porque son maneras en que también Dios utiliza a ellos para que nosotros también podamos cuidar este cuerpo que Dios nos dio. Así que hoy hablamos no solamente desde la perspectiva clínica de lo que tenemos que hacer alrededor de estos sentidos, alrededor de nuestro cuerpo, pero también a través de la carta que el apóstol Pablo envió a los Corintios. Es un buen recordatorio de que podemos honrar a Dios a través de la manera en que nosotros cuidamos responsablemente nuestro cuerpo. Bueno, otro segundito más para ponerle más a este capítulo, donde hoy aprendimos que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino también es parte de ese plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Que la voz que Dios nos dio, la respiración que nos sostiene cada día
y el oído con el que escuchamos su palabra son regalos que merecen cuidado y gratitud. Así que los invitamos a poner en práctica lo que escucharon y a no ignorar esas pequeñas señales, a compartir este episodio con alguien que pueda necesitarlo y bueno, aplaudir aquí al doctor Ken Lau que nos dio estos minuticos de regalo. Muchísimas gracias, No, muchas doctor. gracias a ustedes. Yo encantado de estar acá. Gracias. Bendiciones.